La bienvenida a Carolina y a Iván al curso Cantera, Paisaje e Interés Social. Este es un curso de la Facultad de Arquitectura y Diseño. Es un estudio de caso y básicamente lo que estamos es entendiendo cuál es el futuro de las ecologías de extracción del nororiente de Bogotá, específicamente las canteras ubicadas entre las calles 150 y 200, la carrera séptima y la reserva forestal. Y la clase lo que propone es plantear, pues digamos que revisar los diferentes estados de extracción y plantear posibles futuros postmineros a distintas escalas a través de investigación de archivo, salidas de campo y digamos que cartografías y maquetas especulativas. Eh, pues nada, es un lujo tenerles acá hoy presentes. Muchísimas gracias. Es la segunda charla que tiene el grupo con una entidad del distrito. La idea es, digamos que tener distintas entidades que van a estar entrando y saliendo del curso en diferentes momentos. Ya estuvimos con Juan Pablo Caicedo, director del Corredor Verde Séptima del IDU. Y pues estaremos con ustedes hoy y el viernes con la Secretaría Distrital de Ambiente. Entonces, bueno, pues nada, sin más preámbulos, les introduzco al grupo, a Diana Carolina Borges Alvarado, que es ingeniera forestal, especialista en sistemas de información geográfica o GIS, máster en conservación y uso de biodiversidad. Tiene 7 años de experiencia en coordinación de proyectos SIG y en restauración ecológica, y hace 5 años trabaja en el Jardín Botánico desde la subdirección técnica y operativa. Y a Carolina la va a estar acompañando también del Jardín Botánico desde la subdirección de investigación. Eh, Iván Camilo Rodríguez, que es también ingeniero forestal, máster en manejo, uso y conservación del bosque, con 6 años de experiencia en proyectos de restauración ecológica aplicada y a escala de paisaje, y 3 años de experiencia específica en investigación en restauración de zonas afectadas por incendios forestales y especies invasoras. Entonces, creo que vamos a tener una conversación bastante interesante en distintas líneas. Y nada, nuevamente les doy la bienvenida a este curso, Iván y Carolina. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. El micrófono es de ustedes. Adelante. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación y por el espacio también, como le comentaba al profesor Pedro una anterior oportunidad. Es importante que tengamos estos escenarios de conexión entre la academia y las entidades, en este caso distritales, de tal manera que la información no se quede guardada en una biblioteca, o que la información práctica también pues sea llevada a la academia y pues para discusión. Entonces, pues estamos abiertos a las consultas que se requieran en el momento. Más o menos voy a dar un brochazo de lo que es el jardín botánico. Si quieres, tal vez, Iván, me complementas, si quieres añadir algo más. En este momento, pues bueno, el jardín botánico es una entidad del distrito que está adscrita a la Secretaría Distrital de Ambiente. Es un centro de investigación y desarrollo científico que está encargado de la conservación in situ y ex situ de la flora del distrito capital, en lo que es Bogotá región, o sea, no solamente en la parte urbana, sino en la parte rural. Tenemos unas colecciones, que es lo que ustedes conocen como el jardín botánico, y tenemos un ámbito de investigación y aplicación técnica en Bogotá para la conservación de la flora y pues de manera paralela de la fauna. También tenemos un componente social, que es se trabaja de manera transversal, y que incluye también estos dos componentes, y que es uno de los componentes pues importantes dentro del jardín para la sostenibilidad y aplicación de las actividades que se hacen en el jardín. En ese sentido, el Jardín Botánico tiene 3 subdirecciones. Una de ellas es la subdirección educativa y cultural. Allí se maneja todo el tema social, el tema interpretativo, los guías del Jardín Botánico, el tema de ya capacitaciones, temas educativos y demás.
así como los eventos, el jardín de noche, bueno, en fin. La subdirección científica, en donde pertenece Iván, tal vez él sabe mucho más del tema, en donde pues se generan todas las investigaciones, todos los estudios relacionados con la conservación de flora y fauna, conservación de la biodiversidad también, en temas de semillas, orquídeas, bueno, en varios ámbitos. Ahorita pues él nos puede explicar un poco más. Y yo desde la subdirección técnica operativa, que ya es la aplicación del conocimiento. Entonces tomamos lo que genera la subdirección científica y lo llevamos a campo para poder aplicar a gran escala en las coberturas vegetales del distrito, tanto en la zona urbana como rural, para la conservación de la biodiversidad. Esas son las tres subdirecciones básicamente. Pues también tenemos el área administrativa, pues el área jurídica, y pues todo en cabeza de nuestra directora, Marta Liliana Perdón. Ese es más o menos el esquema básico del jardín, el esquema general. No sé, Iván, te doy la palabra si quieres complementar algo más. Listo, Caro. Gracias. Pues creo que ya diste un panorama bastante completo de, digamos que la estructura del jardín botánico. Ya desde lo que es subdirección científica, que es donde yo estoy, pues donde desarrollo mis actividades, básicamente lo que tenemos como idea principal, pues es toda esa generación de información desde el punto de vista de restauración ecológica, que es donde yo estoy, es mi línea. Sin embargo, pues también se trabaja todo el tema de propagación, todas las colecciones vivas. Digamos que la idea digamos que se está como consolidando es como ese trabajo mancomunado entre lo que hacemos en subdirección científica, que es esa generación de conocimiento, y pues donde está Carolina, pues que es toda la aplicación. Entonces, pues digamos que esas dos ramas son totalmente complementarias y fundamentales para desarrollar procesos de restauración, perdón, de restauración ecológica exitosos. Y además que pues parte de lo que estamos intentando también desde la subdirección científica es como generar toda esa parte como todo, como digamos como atraer a todos esos estudiantes que tienen mucha curiosidad científica, porque pues la restauración ecológica es un ámbito interdisciplinar. Entonces desde todas las ramas del conocimiento, poder como atraer todas esas mentes nuevas que puedan aportar información al tema de restauración, pues estamos intentando hacerlo pues desde diferentes niveles como pues involucrar a tesistas, pasantes, charlas, capacitaciones, o sea, todo este tipo de extensión que se hace, pues lo estamos ahorita como reforzando y pues nos parece que es fundamental. Entonces, básicamente es como esa es la función desde la subdirección científica también. Listo. Si les parece, entonces comenzamos con la parte de técnica. Proyectamos la presentación, ¿sí? ¿O tienen alguna duda con respecto al jardín botánico? No sé si abrimos preguntas ya o al final. No sé si antes de arrancar nos pueden explicar un poquito más la diferencia entre in situ y ex situ. Yo creo que como para contextualizar a la gente con eso. Pues sí, básicamente Creo que se te apagó el micrófono, Carolina. perdón, sí, gracias. Sí, la conservación in situ es específicamente donde se desarrollan las especies, es decir, digamos, conservación de encenillos en Sumapaz. Y la conservación ex situ es cuando traemos ese germoplasma y ese material al jardín botánico, a conservarlo y propagarlo en unas condiciones más o menos parecidas, pues claro, similando un poco, tratando de propagarla y conservarla en unas condiciones parecidas, pero pues fuera de su ecosistema, de su ecosistema original. Entonces, todas las colecciones que están en el jardín botánico pues son ex situ. La mayoría, hay algunas especies que sí hacen parte como del ecosistema general de Bogotá, pero en su mayoría son ex situ. Clarísimo, o sea, digamos que un invernadero de por sí siempre, pues, en teoría va a ser ex situ. Como el Tropicario es un edificio que abriga un programa de ex situ. Sí, de acuerdo.
ahorita si ustedes tienen la oportunidad de conocer o de ir al Jardín Botánico, estamos estrenando Tropicario, es una pues obra arquitectónica pues muy interesante de conocer, y hay ya varios ambientes, está Chocó Amazonía, está Páramo, está el tema de bosque seco tropical, entonces ahí se tratan como de ambientar los escenarios y las condiciones climáticas que puede tener ese ecosistema para poder conservar especies pues fuera de su zona. Creo que había oído que los viernes están haciendo unas visitas por las noches, ¿no? Primer viernes de cada mes. El primer viernes de cada mes es Jardín de Noche, y pues tiene una inscripción previa también para que pues, se inscriban y puedan asistir. Genial. Bueno, nada, muchas gracias. Vamos a ver si nos animamos a ir este viernes, que tenemos clase también, puede ser una buena idea. Listo, arrancamos. Adelante, adelante. Listo. Bueno, voy a permitirme compartir mi pantalla. Creo que estoy compartiendo todo. No sé si ya la ven. Sí. Sí. Listo. Bueno, voy a presentarles lo que es el componente de recuperación ecológica en el Jardín Botánico desde la Subdirección Técnica Operativa. Bueno, básicamente voy a empezar por un concepto, por la definición. Unas personas hablan de restauración, otras personas hablan de rehabilitación y otras de recuperación. ¿Por qué nosotros hablamos de recuperación ecológica? Básicamente, los procesos tanto de recuperación, rehabilitación y restauración dependen de el grado y el nivel en que un ecosistema se puede recuperar en su punto inicial al que venía. Entonces, tengo ahí al ladito una gráfica en donde nos muestra más o menos cómo venía el ecosistema. Entonces, en esa curva ascendente, bueno, en el eje Y tenemos función y estructura, y en el eje X tenemos tiempo. Entonces, el sistema natural, pues, funciona en una curva ascendente hasta que llega a un periodo de estabilización y se queda ahí. Pero resulta que en el momento que el ecosistema empieza pues a desarrollarse, a crecer, pero en algún punto tenemos un disturbio, que es donde vemos la estrellita. En ese punto del disturbio puede ser un incendio forestal, una vaca que entró y se comió todo, o el hombre que llegó y le prendió candela a todo y empezó a plantar, no sé, una especie forestal exótica como pino, como eucalipto, o metió el famoso retamo. Pueden haber muchos disturbios que pues más adelante los vamos a ver, que pueden eh, parar lo que es el desarrollo del ecosistema como tal y no lo dejan llegar a ese punto estable de la curva, y a ese clímax del bosque que se espera llegar pues de manera normal. ¿Qué pasa con el disturbio? Volvemos a un punto inicial. Entonces vuelve a comenzar la curva. Cuando vuelve a comenzar la curva es porque en este punto de la flecha, nosotros como actores puntuales de este proceso empezamos a meter mano. Cuando metemos mano, es una restauración o una recuperación ecológica activa. Si nosotros lo dejáramos así quietico, o sea, se dañó el ecosistema, se disturbó, y simplemente se deja quieto, encerradito, no se le hace nada, sino que esperamos a ver cómo se recupera el sistema, sería una recuperación o restauración ecológica pasiva. Entonces, lo que nosotros hacemos es tratar de meterle mano de alguna manera. Tal vez científica tiene ensayos en donde pues tiene ejercicios de restauración ecológica pasiva, en donde pues deja parcelas, en donde permite que el sistema se exprese él solito. Sin embargo, nosotros le damos una ayudadita al sistema para que se pueda recuperar en menor tiempo. Entonces, el primer, digamos, intento es hacia la recuperación ecológica. Eso es lo más básico que podemos hacer.
Nuestro objetivo no es poder llegar a un bosque prístino, clímax, sino es intentar retornar la utilidad de un ecosistema sin tener como referencia un estado predisturbio. Entonces eso es lo que hacemos, tratar de colocar ensayos, tratar de poner especies nativas de acuerdo al ecosistema de referencia y tratar de colocar esos elementos que nos puedan ayudar a retornar en cierta medida esa utilidad del ecosistema y a recuperar ciertos servicios ambientales. Ya si nos vamos un poco más allá, tenemos una rehabilitación ecológica que tampoco implica llegar a un ecosistema original, sino que ya esperamos tener un restablecimiento parcial de unos elementos estructurales o funcionales. O sea, ya nos vamos más hacia la función, hacia la prestación de que llegue a prestar algún servicio ecosistémico. Entonces ya vemos la segunda curva, esta segunda curva que es ya de rehabilitación ecológica, en donde podemos tratar o intentar de llegar también a un estado más o menos similar. Y ya la restauración ecológica intenta llegar a la curva que estaba antes, pero esto ya requiere un trabajo pues un poco más grande y de muchísimo tiempo. Hay digamos, experiencias en Colombia que ni siquiera han llegado a restauración ecológica porque pues tienen que datar de muchos años para poder recuperar un bosque que pues puede, que en escenarios normales puede llegar a un clímax de, no sé, 1000 años, muchísimo tiempo. Llegarlo a uno a restaurar en estos tiempos, pues no es tan sencillo. Casi que puede ser un poco imposible, ¿no? Pero la restauración ya va más dirigida hacia la implementación y desarrollo que aborden los tres componentes de los ecosistemas, que es la estructura, composición y función. Entonces, no solamente queremos ver árboles, sino que cumplan realmente su función. Entonces, esa es básicamente la diferencia. Nosotros pues no tenemos ámbitos tan grandes y llegamos a un proceso de recuperación ecológica. Bueno, esta es otra grafiquita que nos muestra el tema de estructura y función del ecosistema y cómo se intenta autorregular. Entonces, esta es la misma curva que le mostraba antes y que llega a un estado como ya a la curva en base del sistema y él intenta como autorregularse. Pero este es, digamos, el sistema y cómo se comporta normalmente. Bueno, entonces, que dentro de los disturbios que yo les contaba, que nos está limitando un poco ese desarrollo del sistema, específicamente en el distrito capital, tenemos unos factores tensionantes y unos factores limitantes. Los factores tensionantes son aquellos que son exógenos al sistema, o sea, que llegan, vienen y nos hacen un freno, pero es en un tiempo muy corto, llegan y paran el desarrollo del sistema y lo que hacen es o colonizar o destruir totalmente componentes del sistema, ya sea en flora o en suelos o también en fauna. Entonces, esos son los tensionantes, o sea, que llegan al sistema. Dentro de esos factores tensionantes que hay en el distrito tenemos las plantaciones forestales exóticas, ustedes las han visto en cerros orientales. Tenemos el pino pátula, el Eucalyptus globulus, en su mayoría, y cipreses bastante antiguos, como el Cupressus lusitanica. También han escuchado, me imagino, el retamo liso y espinoso, el Genista montesulano. Estas especies son bastante invasoras, fueron traídas para controlar algunos puntos de remoción en masa en el distrito, pero pues se salieron básicamente de control, se adaptaron muy bien al sistema, pero se salieron de control y ahora nos están ocupando nichos vacantes que tienen que ser colonizados en una recuperación normal por especies nativas.
También tenemos actividades agropecuarias, principalmente en la zona norte de la ciudad, en la Van der Hamen, y en algunas partes de la zona sur también, que nos están también afectando el sistema. Incendios forestales, principalmente pues en cerros orientales, y pues todo esto presión antrópica, todo el tiempo, talas ilegales, presencia de basuras, inclusive en zonas como, digamos, el Cerro de Monserrate, que son zonas que son muy visitadas por personas, por extranjeros, está pues lleno de basura o inclusive armas cortopunzantes, entonces tenemos constante presión antrópica. De otro lado tenemos los factores limitantes, que son factores propios del sistema, pero que están en menor cantidad o en una cantidad que no está disponible y de acuerdo a lo que necesita el ecosistema para poderse desarrollar, o digamos que responden a efectos como el cambio climático. Esto puede ser, digamos, la presencia de heladas en los primeros meses y los últimos meses del año, como diciembre, enero. Hay unas zonas de la sabana de Bogotá que son bastante afectadas por las heladas. Esto es un factor limitante. Factores físicos o químicos del suelo, baja disponibilidad de nutrientes, de nitrógeno, de fósforo, de potasio que requieren las plantas, pero que pues han sido lavados, perdidos. Baja disponibilidad de propágulos, puede ser también que a raíz de los factores tensionantes, los propágulos hayan sido pues reemplazados por esas especies exóticas, o simplemente puede ser unas pendientes abruptas. Tenemos zonas de pendientes de 45 grados o con procesos de remoción en masa que requieren tal vez obras de bioingeniería. Entonces, pues este es más o menos un ejemplo de lo que nos puede causar un disturbio en un sistema en Bogotá. Bueno, ya adentrándonos un poco en este gran reto que tenemos para Bogotá, con este nuevo plan de desarrollo distrital de 2020 a 2024, con la alcaldesa Claudia López, mediante el cual se adopta este nuevo contrato social y ambiental, y donde la alcaldesa también nos menciona el tema de Bogotá Reverdece. Nos pone un reto a las entidades del distrito para poder cumplir con la plantación y mantenimiento. En este caso, al Jardín Botánico nos pone el reto de plantar y mantener 225.000 individuos vegetales, individuos, llámese árboles o arbustos, en zona rural para el presente cuatrenio, o sea, para estos 4 años. Este es el reto general para el jardín. Entidades del distrito como la Secretaría de Ambiente, tal vez lo van a escuchar más adelante en otras charlas, o el Acueducto de Bogotá, y los mismos fondos de desarrollo local también de Bogotá, tienen este reto de poder hacer la plantación en zona rural y también en zona urbana. Entonces, este es el reto que tenemos también a nivel distrital. Pues ante lo que ya les mencioné, nosotros pues lo ejecutaríamos a nivel de recuperación ecológica, pero bueno, ya les contaré cómo vamos. Bueno, para la determinación de esas áreas que vamos a intervenir en zona rural, nosotros aplicamos varios filtros, unos filtros de finos y gruesos que nos permiten determinar las áreas susceptibles para ser intervenidas con procesos de recuperación ecológica. Nosotros, bueno, hicimos todo el análisis desde sistemas de información geográfica, con pendientes, con disponibilidad de áreas, teniendo en cuenta que no tuviéramos ni tensionantes ni limitantes, y si los hay, si hay tensionantes, tratar de mirar la estrategia de poderlas eliminar, pero tratamos de eliminar unas áreas potenciales. Sin embargo, el principal filtro en este momento es tener una disponibilidad de predios para el jardín botánico. Se requiere de alianzas con entidades del distrito para que se pueda tener, digamos, aunar esfuerzos y que se pueda llevar a cabo las actividades de restauración o recuperación ecológica en la zona rural. En el marco de estas alianzas hemos logrado una alianza con el IDU. No sé, tal vez conocen bien en las noticias el tema de la reserva Tomás Van der Hamen,
y su influencia hacia la LO, que queda en esta zona, en la zona norte de Bogotá. Allí tenemos una intervención importante en el predio Las Mercedes, cerca al humedal La Conejera. Esta zona pues ha sido bastante discutida porque pues allí casi que en la zona de relicto del bosque Las Mercedes tenían planteado una glorieta. Entonces, bueno, con esta nueva administración hemos tenido vía libre, inclusive tal vez si Iván nos cuenta, también han tenido ejercicios de investigación muy relevantes en el predio Las Mercedes, en temas de monitoreos de aves y bueno, en fin. En varios de estos escenarios hemos trabajado en conjunto, como también en Parque La Florida, hacia la zona del río Bogotá, hacia Engativá, y en Parque Nacional por el lado de la entrada funicular. Hemos tenido pues escenarios que hemos compartido pues trabajando en conjunto hacia la recuperación y restauración ecológica de las zonas. También llegamos a una alianza con la UAESP, que es la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, para poder realizar actividades en Mochuelo, en la localidad de Ciudad Bolívar, Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo, que es pues donde esperamos también que ustedes nos puedan acompañar. Tenemos un proceso pues abierto para plantación y pues está totalmente abierto para que podamos realizar la actividad de plantación cuando lo podamos pues programar. También tenemos dos proyectos hacia Sumapaz. Sumapaz es enorme, es grandísimo, hay mucho en Sumapaz. El reto mayor es el desplazamiento, pero tenemos un banco de germoplasma increíble. Y bueno, ya hemos podido trabajar con la alcaldía local de Sumapaz y con el nodo de biodiversidad de Sumapaz hacia Nazaret, haciendo pues alianzas con la Subred Sur de Salud de Sumapaz, y pues generando estos lazos entre entidades para poder intervenir casi que los 4 puntos cardinales de Bogotá. Ya les voy a mostrar, bueno, más retos que tenemos. En este visor, aquí pues, bueno, en la presentación yo se la envío a Pedro. Tenemos un link, a ver si rápidamente me abre. Este es el visor de Ambiente Bogotá. Aquí ustedes también pueden tener una visual de lo que son las áreas de estructura ecológica principal de la ciudad. Entonces, tienen unas capas cargadas de manera puntual. Entonces acá, bueno, tal vez no estaba la capa de la estructura ecológica principal. Bueno, aquí está. Es según el decreto 190 del 2004 y las áreas que están establecidas según el POT. Aquí pues esto según el nuevo POT van a ampliarse para áreas de conservación. Estas áreas de estructura principal, ecológica principal, pues son muy importantes para el distrito. Aquí tenemos cerros orientales, tenemos todo el tema de Sumapaz, que son áreas pues básicamente protegidas. Y bueno, aquí pueden hacer una consulta muy completa de lo que tenemos a nivel distrital. Entonces, eso sería para la determinación de áreas a restaurar. ¿Qué hacemos nosotros cuando ya tenemos las áreas? Ingresamos, empezamos a hacer una preparación de terreno o también el control del disturbio, si tenemos retamos, si tenemos pasto, empezar a eliminarlo. Y luego ya empezar con todo el proceso para plantación de árboles. Entonces hacer un aullado, el aullado es muy pequeño, se adecuan los escombros, se llena el huequito, se carga y descarga el material vegetal, se lleva a campo. Para rustificación se planta y se riega. Las especies nativas son básicamente de acuerdo con el ecosistema de referencia. Se hace un diseño a cortas distancias, más o menos a 1,5 metros, para poder tener unos núcleos establecidos y tener una recuperación un poco más rápida. Posterior ya a la plantación tenemos las actividades de mantenimiento. La idea es poder asegurarle al arbolito un mantenimiento de unos 3 años, de tal manera que él se pueda sostener y ya pues siga el sistema. Se hace un riego, una poda, un plateo, un tutorado. Muchas veces podemos hacer fertilizaciones edáficas y foliares con elementos orgánicos que no nos afecten el sistema.
Y bueno, ya el control de disturbios, manejos de invasoras, como si tenemos presencia de retamo, chusque, bueno, esto se hace de manera previa. Eso es básicamente lo que nosotros hacemos de manera operativa. Estas son algunas fotos. Tenemos fotos de mochuelo, de preparación del terreno, actividades de plantación, ya también esta fue reciente con la Fundación Cardioinfantil en Las Mercedes. Tuvimos una jornada comunitaria, actividades de mantenimiento, plateo. Tenemos un equipo operativo bastante bueno. Ellos, pues aparte de operarios, son restauradores, ellos saben de especies, ellos conocen lo que están haciendo, no solamente están plantando, sino saben cómo se hace. Aquí vemos pues el descargue del material vegetal. Bueno, luego de plantado también tenemos un equipo SIG, Sistemas de Información Geográfica, que georreferencia uno a uno el árbol para poder subirlo a una plataforma que se llama SIGAO. SIGAO es Sistema de Gestión del Arbolado Urbano, pero se está ampliando arbolado rural. Entonces podemos tener una visual un poco más amplia de la ciudad para procesos de conectividad ecológica. Y bueno, estas son algunas de las especies, estas son fotos de mochuelo, podemos ver las condiciones del suelo, que son bastante agrestes, pero si ustedes tienen la oportunidad de conocer el mochuelo, es una plantación que pues tiene muy buenos resultados a pesar de las pendientes y de los suelos agrestes, de los vientos fuertes y de la exposición y radiación solar muy, muy alta, pero tenemos una muy buena experiencia ya. Bueno, estos son los resultados, esto es lo que hemos hecho desde 2020 a 2021. Científica tiene una actividades mucho más amplias desde 2011, data los tiempos, nosotros presentamos solamente esto. Tenemos hasta la semana del 9 de octubre 65.000 árboles plantados más o menos y pues una distribución de las especies, siendo pues representativa la plantación en Las Mercedes en Suba, seguida por Ciudad Bolívar en Mochuelo. Esa es más o menos la distribución de lo que hemos plantado, lo que hemos intervenido y seguimos con más alianzas. Bueno, sí, estos son uno de los resultados. Tenemos un equipo pues interdisciplinar de los restauradores operarios, tenemos 20 operarios. Tenemos un equipo grande de biólogos, ecólogos, especialistas en sistemas de información geográfica, la profesional social, que es muy importante en estos procesos de sostenibilidad, que estamos trabajando de manera engranada para poder tener resultados. Entonces ya si también quieren conocer Mercedes, podemos hacer también recorridos para que conozcan de primera mano cómo vamos y para que vean, digamos, el principal objetivo, que es ampliar la mancha del relicto de bosque en Las Mercedes, y pues así vamos. Se ven bastante los resultados. Ahorita estamos trabajando también en análisis multitemporales, de tal manera que podamos saber a nivel espacial cómo vamos en el sistema. También son nuevas evidencias que hemos visto allá en Las Mercedes. Participamos en un censo de Thomas McNish con la ABO, con la Asociación Bogotana de Ornitología. Este fue uno de los buitos, no sé si se alcanza a escuchar. De pronto ignoren la voz del operario porque pues se lo encontró y estaban sorprendidos, pero pues para que vean también la fauna que hemos encontrado allí. Okay. Para que se te comparta el sonido, te toca ¿Sí? volver a compartir pantalla y en el momento en el que te pregunta de compartir, en la parte baja te puedes espichar una cajita de sonido y ahí podemos escuchar el buito. Entonces te toca parar de compartir pantalla. Ya. No, pero cuando vuelvo a compartir, no me pregunta nada. No, compartir pantalla con Zoom, como suéltale a completo. Ok. Un momento. A ver. No me muestra Zoom, a ver si se hizo Zoom. Ok, ya. Listo, ahora vuelves a compartir tu pantalla. Listo, ya, gracias. Y hay como una cajita. Para que escuchen. Donde deberías escuchar una cosa que dice. Ok. Eso, y ahí, sí, ya.
Eso. No nos vamos a perder el buito ni de fundas. Ni la voz del operario chistosa. Ah, no, me está solicitando un password. Eso sí, no sabía. No, ¿ya estás? ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Me dicen si Estoy escuchan. haciendo un video. Ahorita soy como perro. Y si se ¡Miau! escucha. ¿Ya le tomó el video? Sí, lo estoy filmando. Cállese, cállese, cállese. Espere, Chucho. ¿Ya le hizo? Sí, ya. Debe ver si yo le puedo tomar una foto. Venga, véngase, hágase acá que está de frente mío. Mire, hágase acá. Mírelo, mírelo, ahí está. Ah, ya la vi. Esa es puta. Pero le parece un gato, ¿no? Se va a volar. Quieto, quieto. Ah, mire. Bueno, ese fue el buito. Bueno, no, los operarios, más allá de hacer esas actividades, de verdad, están también comprometidos en que nos ayuden en ese proceso de seguimiento y monitoreo, ¿no? Nosotros, ellos guadañan, pero les decimos, por favor, tengan cuidado si hay algún herpeto, algún tipo de fauna, que nos envíen registro fotográfico y nosotros vamos consignando absolutamente todo. Entonces, aquí la idea es poder tener un resultado un poco más integral. Y bueno, esto es a corto plazo, ya están los árboles gigantes, tenemos también el pasto encima, tenemos que entrar a manejar también este tensionante, pero ya tenemos presencia de búhos, ese es Alios carmato. De pronto vieron alguna publicación de Secretaría de Ambiente y ellos anidan en la base de los árboles y son unos polluelos muy lindos y pues estamos ahí en las Mercedes fascinados con eso. Y también pues en Mochuelo tenemos presencia hasta de conejos. Entonces pues esto ha sido un poco a corto plazo los resultados. Y bueno, tenemos ya para el próximo año muchas gestiones con otras entidades. Vamos a intervenir lo que la alcaldesa quiere para la reactivación de los senderos de Cerros Orientales. Tenemos asignada la restauración del sendero en Delirio en San Cristóbal y el sendero San Francisco Vicachá, no sé si tal vez lo conocen, están por ahí cerquita, el ingreso es ahí subiendo por el funicular, o sea, sobre la misma avenida Circunvalar, yendo hacia como el Roosevelt. Es un sendero bastante interesante, si tienen que ir con compañía, pero pues bueno, vamos a ver si podemos intervenir. Y pues algunos convenios con otras entidades para continuar con el ejercicio. Eso sería por mi parte. Serían las preguntas al final, después de Iván, ¿cierto? Sí, claro. Ok, Muchas gracias, Carolina. listo. Ok, entonces si les parece voy a compartir pantalla. ¿Me confirman por favor si ya está en modo presentación? Y ya. Ok. Bueno, entonces, digamos que voy a dar una pequeña charla sobre generalidades de la restauración ecológica, de pronto haciendo un poquito de énfasis como en temas de canteras y conectividad, que tengo entendido que es como, digamos, como la idea de todo esto. Pues como mencionaba al inicio, yo tengo alguna experiencia en restauración de ecosistemas de áreas afectadas por invasiones biológicas vegetales y áreas afectadas por incendio forestal, no tanto como en áreas de explotación minera. Sin embargo, pues digamos que en el haber uno ya ha visto pues algunas cosas que voy a intentar como compartirles hoy y que pues espero que les sean muy útiles. Entonces, antes de iniciar, quisiera como dar un marco muy sencillo de conceptos que voy a estar como repitiendo a lo largo de la charla como para que estemos como en la misma sintonía. Entonces, el primer concepto es el tema del banco de semillas. Un banco de semillas básicamente son como todas esas semillitas que están acumuladas en esos primeros horizontes del suelo
y que tienen la capacidad, o que son, digamos que son viables y que tienen la capacidad de generar un individuo totalmente funcional. El ecosistema de referencia el cual hacía mención Carolina durante su charla, es básicamente como el objetivo al que queremos llegar. Es como el concepto de los conceptos más importantes cuando hablamos de restauración ecológica. Y básicamente es como definir cuál va a ser nuestra línea, o sea, a dónde o con qué características queremos, o qué características, perdón, queremos que tenga el ecosistema o el área que vamos a restaurar. El tema de la historia de uso es un concepto que se utiliza mucho cuando estamos haciendo, por ejemplo, como la evaluación del área que va a ser objeto de intervención. Básicamente es como conocer todo eso que pasó antes de que ocurriera el disturbio o antes que se vaya a iniciar el proceso de restauración, porque pues mucha de esa historia de uso son realmente disturbios que han ocurrido. No es lo mismo hacer restauración ecológica en un área que tuvo, por ejemplo, papa por un año, a papa que tuvo 15, 20 años de historia de uso, porque ya es cuando ya tiene tanto tiempo, pues obviamente el suelo va a estar mucho más degradado. No es lo mismo hacer restauración donde hubo ganado, porque hay procesos de compactación. Entonces, conocer toda esa historia previa antes de iniciar el proceso de restauración ecológica, pues a los restauradores nos da muchas luces de cómo afrontar pues ese reto. Hay diferentes escalas a las cuales podemos hacer restauración. Puede ser a nivel de población, teniendo pues población como el conjunto de individuos de una misma especie. A nivel de comunidad, que ya son esas poblaciones en una unidad de espacio y que interactúan, ya conforman una comunidad. Cuando esas comunidades ya se les incluyen factores abióticos, como temas de suelo, agua, bueno, todo su ambiente físico, ya podemos estar hablando de un ecosistema. Y finalmente, pues en la escala de paisaje, que sería como la escala más grande en que se hace restauración ecológica, ya es como coger toda esa interacción, ese conjunto de ecosistemas e incluirle digamos que un factor espaciotemporal primero, y segundo, como ya incluir el factor transformador del paisaje, que principalmente pues es la comunidad o el ser humano. Cuando ponemos esa variable de ser humano dentro de las interacciones ecosistémicas, pues ya estamos hablando de restauración o de interacciones a nivel de paisaje. Otro concepto que vamos a hablar también es el tema de propágulos. Un propágulo es como todos aquellos apéndices de una planta de los cuales se puede desprender un individuo independiente. Obviamente una semilla, por ejemplo, es un propágulo. Eh, un trozo de tallo, por ejemplo, es un propágulo. No sé si, pues cuando las mamás les quitan esos piecitos a una matica y la ponen en otra matera y de ahí sale otra plantica, eso ya es un propágulo porque pues ya generamos un individuo independiente a partir de ello. Cuando hacemos, por ejemplo, propagación in vitro, incluso de una fracción de hoja, podemos llegar a generar un individuo, pero pues eso también viene muy dado de las características propias de cada una de las especies. Y el tema de sucesión vegetal o sucesión ecológica. Digamos que esta sucesión vegetal o ecológica es o sea, es donde actúa la restauración propiamente dicha. ¿Qué es la sucesión? Es como ese reemplazo que se da de taxones en un tiempo determinado. Eh, ¿Cómo explicarlo para que sea más sencillo? Por ejemplo, ustedes tienen un bosque y entró alguien y cortó todos los árboles grandes que había. En primera instancia, lo que vamos a ver es que van a crecer hierbitas. Esas hierbitas pues van a generar una especie de microclima, unas condiciones de humedad, digamos que a escala muy pequeña, que va a facilitar que otro tipo de semillas germinen, de pronto de especies que son de porte más alto, que son un poco más longevas, quiere decir que duran más tiempo. Eh, Todas esas plantas a su vez van a ser condiciones para que crezcan otras aún más grandes, y así sucesivamente hasta que lleguemos a la conformación ya del bosque maduro o el bosque original. Entonces, todos esos pasos, ese reemplazo de taxones o reemplazo de especies, se llama sucesión vegetal, y ahí es donde pues realmente actuamos desde el punto de vista de restauración ecológica. Ya pues teniendo esto claro,
entremos al concepto de restauración ecológica propiamente dicho. Voy a mencionar aquí pues la definición de la Sociedad para la Restauración Ecológica, que me parece que es muy completa, que habla que es una actividad intencional. Cuando hablamos de intencional quiere decir que digamos, es premeditada obviamente y que pues tiene una intervención humana. O sea, si, para que se dé restauración o para que se pueda utilizar el concepto de restauración, es porque hubo una intervención y es porque hubo una premeditación en generar acciones. Pretende pues un restablecimiento parcial o total, aunque pues como decía Carolina, ese total es muy complicado y es muy discutible, pero pues es parte del concepto, restablecer un ecosistema a través de iniciar y acelerar y orientar esa regeneración natural o esa sucesión ecológica. Eh, la restauración, digamos que al iniciar, lo que pretende es como generar una complejidad en el ecosistema que le permita pues hacerlo como sostenible, hacerlo resiliente ante diferentes disturbios que se pueden presentar, y parte de esto es que ese ecosistema tenga presencia de todos o de una gran cantidad de grupos funcionales. Este concepto de grupos funcionales es importante y es interesante, pero bueno, antes de decirles que es un grupo funcional, hablemos de que es un rasgo funcional o una característica funcional. Para ser, bueno, por ejemplo, los rasgos funcionales son características de especies, no solo vegetales, sino animales. Son características o caracteres evolutivos que le han permitido como adaptarse a las condiciones y hacer un uso diferencial de los recursos con que cuentan. Por ejemplo, pensemos en un pato. Un pato tiene unas membranas entre las falanges que le permite, digamos, son patas palmeadas que les permiten nadar. Esas membranas, por ejemplo, son un rasgo funcional. En plantas también aplica. Estas semillitas que ustedes ven en la parte derecha inferior, que parecen como un sol, son de la especie Heliocarpus, que en Santander le llaman balso blanco. Son muy pequeñitas y esos pelitos que ustedes ven lo que hacen es que el viento las pueda arrastrar y puedan, digamos que germinar mucho más lejos del árbol padre. Entonces, esa evolución que generaron para poderse propagar más fácil es un rasgo funcional. Entonces, un grupo funcional pues son varias especies que tienen características o rasgos similares, y lo que queremos en un ecosistema que estamos restaurando es tener diferentes grupos funcionales, es decir, especies que utilicen los recursos de diferentes maneras, que se adapten de diferentes formas a diferentes condiciones, y así tenemos pues un ecosistema que sea muy robusto, muy resiliente y que pueda pues llegar a aprovechar al máximo el recurso y hacerlo sostenible a lo largo del tiempo. Cuando comenzamos un proceso de restauración, el objetivo no puede ser regresar el ecosistema al punto exactamente predisturbio, porque pues digamos que estaríamos siendo muy ingenuos pues diciéndolo en la mejor manera, porque pues para llegar exactamente a lo que había antes, pues se requieren muchos años y va a ser muy difícil poder hacerlo, casi imposible, como mencionaba Carolina. Por otro lado, es muy importante tener en cuenta que restaurar no es reforestar. O sea, reforestar es hacer plantación de árboles en un área, y restaurar tiene otro tipo de objetivo. O sea, no es llenar una parte de árboles. O sea, el éxito de un proceso de restauración no se puede medir en, digamos, en la cantidad de árboles que se plantaron, sino, digamos, a qué especies se plantaron, en qué conformación se hizo, en qué sectores. O sea, tienen una cantidad de variables que es muy importante tener en cuenta, y es lo que intentamos trabajar desde el Jardín Botánico, en esa, como, digamos, como en esa asociación que se tiene con la investigación desde científica y con la aplicación desde técnica, que es poder tener todo ese conocimiento y aplicarlo de la mejor manera posible, obviamente teniendo en cuenta las metas que se tienen a nivel distrital de plantación de árboles, pero hacerlo pues de una manera consciente y de una manera inteligente para que pues sea exitoso el proceso. Básicamente, pues como les mencionaba, cuando ya estamos hablando de restauración específicamente en canteras, puse aquí como un apartado específico que nos interesa. Se tiene que tener muy en cuenta el tema de las barreras a la restauración. Barreras es eso que no nos permite que esa sucesión vegetal se dé de manera autónoma.
Principalmente, pues las barreras van a ser muchas en un sector de explotación minera, porque pues no vamos a tener ningún tipo de cobertura vegetal, seguramente ese banco de semillas o va a estar muy degradado o prácticamente va a ser inexistente. Y una de las principales barreras a esa restauración seguramente va a ser el tema social. Eh, Hay que identificar muy bien cuáles son las relaciones y las dinámicas que tiene la comunidad frente a ese proceso de explotación minera, ya sea por un interés directamente económico o simplemente pues que están dentro del área de amortiguación y pues digamos que poder caracterizar digamos esas dinámicas sociales pues va a garantizar bueno, garantizar no, pero va a facilitar mucho que el proceso de restauración ecológica se dé de manera exitosa. Voy a retomar un poquito lo que hablaba Carolina sobre los enfoques de la restauración. Hay tres enfoques principales y esos enfoques dependen del nivel de degradación que ha tenido el ecosistema. Entonces, el primer enfoque es la restauración propiamente dicha, que es como intentar restituir la mayoría de las características del ecosistema a nivel de composición, función y estructura. Digamos que este enfoque se puede aplicar, por ejemplo, cuando tengamos un bosque prístino, que casi no hay, pero digamos que entró una empresa o entró la comunidad y cortó los árboles y bueno, y ya, listo. No hicieron absolutamente nada más y fue solo una vez. Digamos que ese suelo tiene todo el potencial biológico para poder hacer una restauración, pues propiamente dicha, recuperar la mayoría de las características que son ideales del ecosistema de referencia. Y digamos que si se controla el tensionante, básicamente pues sería una restauración pasiva, que es dejar el ecosistema ahí a que se recupere por sí solo y que los estados sucesionales pues se den solitos. Cuando ya hay un nivel de intervención medio, estamos hablando por ejemplo de cultivos o de ganadería cuando pues no lleva mucho tiempo, es un proceso de rehabilitación ecológica que es como una restitución parcial de algunas de las características, sobre todo en cuanto a función y estructura. Casi siempre pues el objetivo, lo que nos interesa es el tema de función. Cuando hablamos de las funciones de un ecosistema estamos hablando pues de todas esas beneficios que trae, por ejemplo, captura de carbono, infiltración del agua, no sé, evitar la erosión del suelo, hospedero de fauna, todas esas son funciones del ecosistema y eso es lo que pretendemos como recuperar en primera instancia cuando hablamos de rehabilitación. Pero cuando ya el nivel de degradación es muy alto, que es el caso, por ejemplo, de las explotaciones mineras o canteras, ya estamos hablando de una recuperación de funciones o de atributos estructurales específicos, o una recuperación ecológica. Lo hablamos porque, pues, en términos muy coloquiales, es poder recuperar lo que se pueda recuperar o lo que sea importante recuperar, o sea, como intentar a ver qué quedó ahí y mirar cómo podemos arreglarlo de alguna forma, sobre todo en temas de función. El principal problema que tenemos cuando el nivel de degradación es alto, cuando se ha perdido la cobertura vegetal, son los temas de erosión. El agua y el viento dan directamente sobre el suelo, lo que implica pues que haya una pérdida continua de esas capas. Eh, Se pueden dar procesos de generación de cárcavas, por ejemplo, cuando hay lluvias pues muy recurrentes. Entonces, pues esa es una de las primeras cosas que tendríamos que recuperar, es esa, digamos, como esa cohesión del suelo a través de plantaciones o de fomentar una cobertura vegetal mínima que garantice pues este tipo de acciones. Para el caso pues que hablamos de las canteras, pues comenzaríamos por un proceso de recuperación ecológica. Cuando vamos a comenzar el proceso de restauración, pues tenemos que generar una línea base, básicamente. Entonces la primera acción que tendríamos que hacer es establecer cuál va a ser nuestro ecosistema de referencia, cuál va a ser nuestro objetivo. Cuando hablamos, por ejemplo, de zonas que están demasiado degradadas, no podemos, o lo ideal no es, por ejemplo, ubicar un ecosistema de referencia, por ejemplo, de un bosque que está intacto, que está divino, que tienen, no sé, robles, encenillos, o sea, que son especies ya que conforman un bosque maduro muy bien conservado, porque pues digamos que perderíamos un poco
el objetivo, porque queremos convertir un pedazo de piedra en un bosque, pues vamos a pensar que eso es mucho tiempo. Podemos buscar ecosistemas de referencia intermedios. Obviamente nuestro objetivo final va a ser ese bosque, pero necesitamos buscar como objetivos más cercanos. De pronto zonas que estén como de rastrojos altos o bosques secundarios a los que podamos acceder un poco más a corto plazo, estados sucesionales pues más iniciales, para ver y generar o escoger las especies ideales para comenzar ese proceso de recuperación. Este ecosistema de referencia tiene que ser flexible. Cuando hablo de flexible me refiero como a poder modificarlo. Cuando el área está muy degradada, pues tenemos que utilizar como el concepto de adaptabilidad. Si vemos que algo no está funcionando, pues tenemos que buscar un ecosistema un poco similar, modificar de pronto un poco el ecosistema de referencia, digamos como jugar o variar un poquito los conceptos tradicionales de restauración ecológica para poder que sea exitoso. Obviamente eso tiene que estar amarrado a un proceso de investigación muy estricto, porque básicamente nosotros, o el retamo espinoso, que es una especie invasora muy agresiva, se utilizó precisamente para eso, para control de erosión en algunas zonas que estaban sin vegetación, porque es una especie que prende en todos lados, que genera mucha materia orgánica, que las raíces crecen muy rápido, pero pues obviamente no pensaron en que el remedio iba a ser peor que la enfermedad. Entonces, si queremos ser creativos en restauración ecológica, tiene que estar apoyada por investigación muy estricta. El siguiente punto es mirar los antecedentes. Cuando hablo de antecedentes es lo que les mencionaba, qué pasó antes de comenzar el proceso de restauración. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, duró la explotación? Antes de la explotación, ¿qué había? Había cultivos, había ganadería, era bosque. Todo ese tipo de historia es importante tenerla en cuenta. El uso del suelo, por ejemplo, es importante, no solamente del área que estamos restaurando, que vamos a restaurar, sino de los colindantes. O sea, la gente, los vecinos, mejor dicho, ¿qué tienen en su suelo? Tienen cultivos, tienen otros tipos de explotaciones mineras, tienen bosque, tienen pasto, porque todo eso va a influir de manera indirecta o incluso directa también en nuestra zona de restauración. La identificación de tensionantes, que es esas cosas, esas características que nos impiden que se dé un proceso de restauración ecológica exitoso. Climáticos, que en este caso, por ejemplo, son primordiales porque el tema de la lluvia y el viento, por ejemplo, son los que nos van a generar los procesos de erosión, y hay que buscar la forma de poder superar esos tensionantes. Temas biológicos, por ejemplo, es la entrada de ganado. Si vamos a hacer plantaciones de algún tipo, pues si tenemos entrada de ganado constante, pues se nos van a o comer el material vegetal o lo van a pisar. El tema de las especies invasoras, como les mencionaba, o sea, un área que ha estado degradada es como el jardín del Edén para el retamo espinoso. Le encantan esas zonas porque no tienen competencia. Entonces, una zona que ha sido de pastizales, que ha sido de cultivos, o zonas que ha tenido una intervención grande y que están muy degradadas, el retamo se siente perfectamente ahí, se va a establecer muy bien y después se nos va a convertir en un problema cuando queremos hacer restauración ecológica. Tensionantes sociales que ya les había mencionado antes, toda la caracterización digamos que de la percepción de la gente ante el proceso de restauración y ante la actividad productiva que derivó el disturbio. Y tensionantes físicos, que son, por ejemplo, la pendiente. Las pendientes muy altas, pues obviamente facilitan los procesos de erosión, afloramientos rocosos, todo eso hay que tenerlo pues en cuenta. Y por último, el diagnóstico. Nosotros necesitamos saber en qué estado está el sitio que vamos a arreglar. Principalmente, pues en este caso, para el caso de canteras del suelo, necesitamos saber qué tan profunda fue la intervención, si llegaron solamente hasta las arenas finas o gruesas, si de pronto hicieron una capa más profunda que son gravas, o incluso si llegaron a la roca madre, porque pues si ya llegaron a la roca madre, básicamente es restaurar sobre una piedra y eso es muy complicado. Entonces, conocer muy bien, hacer un diagnóstico del sitio que vamos a restaurar, pues es fundamental. Pues la parte social que siempre tiene que ser transversal pues a todos los pasos de la restauración, y temas de conectividad para todo proceso de restauración. No siempre se hace, pero debería hacerse, que es el tema de cuál es su ubicación espacial. O sea, cómo está ubicado respecto a otros relictos de bosque, respecto a bosques de galería o riparios. Bueno, en este caso serían riparios, que son los que están asociados a quebradas o ríos.
Bueno, como todo ese contexto que enmarca todo el paisaje, porque pues para que un proceso de restauración ecológica sea exitoso a largo plazo, tienen que darse esas conexiones entre esos parchecitos de bosque aledaños y esos flujos de energía. Entonces, eso es fundamental. Estas canteras, pues obviamente están asociadas a la parte urbana, quiere decir que la conectividad tiene un componente de diseños de paisaje a nivel urbano. Entonces, desde ahí se tiene que comenzar a dar esa conectividad y a pensar en cómo se va a hacer y cuáles como las principales estrategias para aplicarlo. Entonces, entrando a esto de estrategias, como les digo, yo no conozco mucho de restauración, o sea, no he hecho restauración en canteras, conozco algunas estrategias que se pueden utilizar porque algunas se utilizan para zonas incendiadas, entonces se las voy a mostrar. El tema de biomantos, por ejemplo, que son unas fibras que son biodegradables, se colocan sobre el suelo y lo que permiten es que el viento y el agua no den directamente, generan como una mayor humedad en ese pequeño, como un microclima chiquitico, lo que harían de pronto algunas hierbas, estamos como emulando eso, y facilitaría que germinen algunas semillas bajo esa cobertura, suponiendo que el banco de semillas todavía existe, obviamente. Genera retos logísticos, obviamente, porque pues si una cantera o una zona incendiada es muy grande, llenar toda esa vaina de biomantos, pues tiene unos costos pues elevados. Lo que más se utiliza y que debe utilizarse y que es fundamental cuando se va a hacer restauración de áreas tan afectadas como una cantera es estabilizar los taludes inicialmente. O sea, se necesita estabilizarlos de tal forma que las acciones que vayamos a hacer posteriores, ya sea de siembra, o sea, poner semillas o plantaciones, pues sean exitosas y tengan como por lo menos unas características físicas que les permitan establecerse. Eh, bueno, se podría o podría dar una charla completa sobre obras de bioingeniería asociadas a estabilización de taludes, pero pues es bueno que ustedes sepan que es la forma más importante, ya sea generar terrazas o generar ese tipo de pontones como que ustedes ven ahí que a posteriori generan terrazas dada la acumulación de sedimentos en esas paredes. Ya cuando se generan como esa especie de escaleritas ya es un poco más sencillo hacer plantaciones, obviamente pues haciendo como un mejoramiento del suelo a nivel de fertilización y es pues de las actividades más importantes y fundamentales pues para arrancar ese proceso de restauración y sucesión ecológica. Algo que pues yo nunca lo he aplicado, pero ha tenido buenos resultados es el tema de la recuperación de la vegetación a través de hidrosiembra, que ustedes ven aquí en la foto de la izquierda. Básicamente es como con una manguera gigantesca poner una especie de una mezcla de líquido que tiene, digamos, algunos componentes que ayudan a mejorar la fertilidad del suelo y obviamente está mezclado con semillas. Generalmente están mezclado con semillas de gramíneas, que son semillas muy pequeñitas, que tienen un porcentaje de germinación muy alto y que crecen muy rápido. Entonces es una forma muy rápida también como de generar cobertura vegetal rápida y evitar procesos de erosión, pero pues no es algo muy común porque pues es relativamente costoso. Traslado de suelo es una buena estrategia también. Complicada, claro que sí, no se puede hacer un traslado completo. Básicamente es traer suelo de las primeras capas del bosque de referencia y llevarlo a la zona donde o no hay suelo o el suelo está jodido. Es en pocas palabras. Si nos llevamos mucho suelo del ecosistema de referencia, pues el ecosistema de referencia se va a quedar sin suelo. Entonces, pues tampoco es que se pueda hacer a gran escala. Generalmente se hacen parcelas muy pequeñas, parcelas de 2x2 o 3x3, a distancias considerables, suponiendo que a lo largo del tiempo, pues esa adición de materia orgánica y las semillas que vienen ahí van a generar pues un inicio de estado sucesional en esos pedacitos y en el futuro pues esas pequeñas microislas van a tender a comunicarse o a hacer como una cohesión entre ellas, una conectividad. Eh, y la otra es el tema del control de las especies invasoras, como ya les recalco, porque es de lo más importante. Si dejamos digamos que las especies invasoras tomen ventaja, va a ser muchísimo más complicado, si de por sí ya va a ser complicado hacer restauración en una cantera, con especies invasoras pues va a ser tenaz y va a ser carísimo. De las principales o la principal pues es el retamo espinoso y liso, siendo el retamo espinoso mucho más agresivo que el liso, está reportado dentro de las 100 especies más invasoras a nivel mundial, es una especie que llegó en los años de los 50
para cercas vivas y control de erosión. Es una especie pirogénica, es decir, digamos que activa o que facilita eventos de incendio. Tiene la capacidad de generar hasta 20.000 semillas al año cada una de las plantas. Se reproduce sexual y asexualmente, quiere decir que se reproduce por semillas y también por esquejes o rebrotes radiculares. La dehiscencia es como cuando abre el fruto y deja salir la semilla. Tiene una distancia alrededor de 5 metros, es la dispersión, pero hay algunos artículos que ya mencionan que pueden ser incluso 10 cuando hay zonas de mucho viento y pendiente. La dispersión se da de todas las formas posibles, o sea, la dispersión se da por gravedad, por agua, por viento no tanto, pero también puede ser, si un vehículo pasa por una zona que tiene retamo, las semillas se van en las llantas y se va a regar retamo por todo lado, en los zapatos de las personas, o sea, es una especie sumamente complicada. Y las semillas pueden durar en esa capa del suelo incluso hasta 30 años, ahí dormiditas, y tan pronto pasa algún disturbio, tan pronto se mueve el suelo, hay algunas remociones en masa, les entra un poquito de agua, de luz y se fue ese retamo para arriba otra vez. Y la activación, cuando hay eventos de fuego, las semillas de retamo se activan, a diferencia de las nativas, que pues no han evolucionado pues con ese tipo de temperaturas. ¿Cuándo sabemos que un proceso de restauración ecológica es exitoso? Pues básicamente pues cuando ya tiene suficientes recursos para ser totalmente autosostenible. La Sociedad para la Restauración Ecológica sacó un artículo 2004 donde menciona 9 atributos que debería tener un lugar en proceso de restauración para considerar que es exitoso. Entonces, en primer lugar tenemos que tiene un conjunto característico de especies muy asociadas al ecosistema de referencia. En segundo lugar, pues que estas especies que están ahí están al nivel máximo posible de nativas. O sea, lo ideal es que siempre, cuando se hace restauración, pues todo lo que emerja o lo que se plante sea nativo. Hay eventos de restauración ecológica o métodos que utilizan especies exóticas o naturalizadas, por ejemplo, sobre todo frutales, se utilizan mucho frutales para atraer fauna, porque pues son comestibles, pero pues ya son especies que están comprobado que no tienen ningún tipo de característica de invasión y son como estrategias preliminares, o sea, en los primeros estadios, mientras se comienza ya a estructurar pues el ecosistema como debe ser. Hay una presencia de todos los grupos funcionales, como les mencionaba un rato, o por lo menos de la mayoría de grupos funcionales, que permite que ese parchecito de bosque que estamos restaurando no solo se quede ahí, sino que tenga la capacidad de expandirse, o sea, que comience a crecer y de pronto a unirse con otros que estén cerca. La otra es que ese ecosistema tiene la capacidad de sostener poblaciones reproductivas. ¿Qué se necesita para que una población sea reproductiva? Pues obviamente individuos adultos, tener una mezcla y conocer muy bien pues las especies si son, perdón, que tengan como las características ideales para que puedan generar semillas viables, es decir, que tenga polinizadores. No nos sirve tener muchos individuos que estén floreciendo espectacular, pero si no hay polinizadores, pues vamos a tener, o sea, no va a haber propágulos fértiles, entonces no van a considerarse individuos reproductores. Entonces tiene que tener pues muchas características de conservación. Que a través de los monitoreos se evidencia pues que la zona en proceso funciona normalmente y no haya señales de disfunción. Una señal de disfunción, por ejemplo, puede pasar cuando se plantan dentro del proceso de restauración muchos individuos de una sola especie. Esos individuos comienzan como a tomar el control de la sucesión y va a llegar un punto en que se estanque, o sea, una sucesión estancada. Quiere decir que ahí se quedó y no vamos a pasar al siguiente nivel sucesional. Entonces hay que manejar un equilibrio de tal forma pues que no se den esas señales de disfunción. Que nuestra área, en tercer lugar, que el área pues digamos que sea armoniosa en cuanto a la ubicación y en cuanto a la conectividad con otras áreas naturales, de tal forma que se den los flujos bióticos, flujos de energía, y eso pues va a garantizar que sea un ecosistema resistente. Finalmente, estos últimos tres, primero, está que se hayan reducido, que se haya eliminado los tensionantes, ya sea de tipo social, de tipo ambiental, de tipo físico, que se hayan podido superar de alguna forma. La otra es que digamos que ese parchecito que estamos recuperando pues sea fuerte, que sea resiliente, es decir,
que si se metió una vaca a comerse algunas cosas, que si entró una persona y cortó algunos árboles, que si, no sé, si pasó algún tipo de disturbio pequeño, tenga la capacidad de recuperarse solito, o sea, que pueda volver a retomar su rumbo de manera autónoma, y no que ante cualquier cosita pues ya se nos vaya a caer porque quiere decir que no está, que no es un ecosistema fuerte, entonces el proceso de restauración no estaba bien hecho. Y finalmente pues el macro, que es que el ecosistema sea sostenible y que persista indefinidamente sin ningún tipo de acción humana. ¿Cómo sabemos que el ecosistema va bien o que el proceso de restauración va bien? Pues con monitoreo, básicamente. Tenemos que estar monitoreando erosión, por ejemplo. Estas son unas fotos de unas estacas que utilicé para monitoreo de erosión en áreas incendiadas. Lo que haces es como clavar esa estaca hasta el punto donde está la pintura y hacer monitoreos constantes de tal forma que uno se pueda dar cuenta si está bajando el nivel del suelo o si está subiendo, y mirar entonces dónde se está perdiendo capa de suelo y dónde se está acumulando para a partir de eso pues aplicar las estrategias. Hay que hacer una medición del material vegetal plantado, necesitamos saber si está creciendo bien, qué tanto está creciendo, cuáles son las especies que mejor se están adaptando, porque toda esa es información que va a servir a largo plazo. La regeneración natural es básicamente como hacer un seguimiento de lo que está emergiendo solito del suelo. Eso nos da como indicaciones que el banco de semillas está mejorando o no. Seguimiento del suelo, a ver si están mejorando su porcentaje de materia orgánica, contenidos de nutrientes, de micro, macronutrientes, todo eso. Y fauna, seguimientos de fauna para ver si de pronto nuestras actividades de restauración están logrando pues que se dé ese paso de fauna, ese intercambio energético o de conectividad con otros parches naturales. Y para finalizar, es más como una especie de reflexión en cuanto a la investigación. La investigación es como el insumo fundamental para poder hacer restauración bien hecha. Como les mencionaba Carolina hace un rato, el grupo o la línea de restauración ecológica de investigación en restauración ecológica del Jardín Botánico está concentrada en la Reserva Thomas van der Hamen. Se están haciendo unas investigaciones muy interesantes en cuanto a, digamos, bancos de semillas, asociaciones entre vegetación y fauna, y específicamente la investigación que yo estoy dirigiendo en este momento, que es a nivel de paisaje, estoy intentando como encontrar esas barreras a la conectividad. Es decir, allá tenemos parches de bosque que están en proceso de restauración, que tienen muy buenas características, pero están asociados, por ejemplo, con pastizales o con cultivos. Entonces lo que quiero ver es cómo esas diferentes coberturas están influyendo en la recuperación de esos parches de bosque o cómo están afectando la conectividad que se supone que debería haber en esa zona. Yo estoy, básicamente mi investigación se concentra en un parche de bosques de la reserva que se llama Bosque Las Mercedes, el humedal La Conejera y el Cerro de la Conejera. Digamos que el flujo de energía o la conectividad entre esas tres zonas es lo que yo estoy evaluando en este momento, pues a nivel no solo de vegetación, sino de fauna, con polinizadores, diferentes órdenes de insectos, polinizadores y mamíferos pequeños que son muy interesantes en temas de dispersión de semillas. Aquí menciono tres posibilidades de investigación que se me ocurrieron cuando estaba haciendo la investigación. Por ejemplo, cuáles son los mejores grupos funcionales para hacer recuperación en zonas muy degradadas como son las canteras, cuáles son las especies nativas ideales, por ejemplo, para temas de diseños de paisaje urbano. Generalmente, y no solo pasa en Bogotá, sino en todo Colombia y diferentes países de Latinoamérica, ya nos casamos con unas especies a nivel urbano, siempre plantamos lo mismo, muchas de ellas no son nativas, pero las plantamos porque ya sabemos cómo funcionan, qué tanto crecen y sabemos que sí cumplen los objetivos de un diseño urbano. Sin embargo, pues es necesario hacer investigación porque hay muchas especies nativas que pueden cumplir esas funciones urbanas en cuanto a, por ejemplo, no levantar las losas del pavimento, o hacer interferencia con el cableado eléctrico. Bueno, no sé, yo pues no soy experto en esa área, pero hay muchas especies nativas que podrían cumplirlo y podrían generar mejores, digamos, procesos de conectividad a nivel urbano. Esas investigaciones son necesarias y hacen falta. Y por otra, por ejemplo, especies que aporten materia orgánica para recuperar suelos, por ejemplo, las mejores, cuáles son las que más, en qué grado, cuáles son sus grados de descomposición para saber qué tanto aportan. Bueno, en fin, aquí podría ser un listado de millones
de investigaciones que hacen falta. Y pues todo, si ustedes se dan cuenta, hablo mucho de rasgos funcionales porque las investigaciones enfocadas a rasgos funcionales generan de pronto conclusiones más amplias, porque no solo voy a decir que esta especie Pepita y especie Pepito son buenas, sino especies que tengan las características como las de Pepito y Pepita me van a servir. Entonces, no solo, si en el vivero no encuentro a Pepito y a Pepita, voy a encontrar algunas otras que se parecen a ellas y me va a facilitar los procesos de restauración. Ya con esto termino, espero que, pues, que ese brochazo tan rápido de generalidades de la restauración pues, les haya sido de utilidad y pues que de pronto, no sé, futuros investigaciones desde la experticia que ustedes manejan, pues podría ser muy interesante para nosotros los que trabajamos en esto. Gracias. Excelente. Iván, muchísimas gracias. Con gusto. Y está muy clara la presentación, muy interesante y muy chévere el cierre con provocaciones. Yo creo que abramos a preguntas y tal vez aprovechemos que Carolina debe salir a las 5:30. No sé si alguien quiera preguntarle algo a Carolina antes de que arranque. Y no sé si con Iván nos podemos quedar hasta las 5:45. Sí, claro, dale, no hay lío. Okay. Entonces, bueno, pues no sé, a lo mejor mientras cogen impulso, Carolina, yo sí aprovecho para preguntarte un poco en las imágenes de antes y después que nos mostrabas y en esta identificación de los distintos lugares donde están interviniendo. No sé si nos puedas contar un poquito con mayor detalle dos cosas. Uno, cómo llegaron a seleccionar esos lugares, ¿no? Van der Hamen, Mochuelo, etcétera. Y cómo seguramente la diferencia entre cada uno de estos lugares va a exigir diferentes especies para los procesos de siembra de los 220.000 ejemplares. O sea, cómo se determina como esa distribución ¿no? de siembra de flora de acuerdo a los lugares, ¿no? Como, cuál es, un poco tal vez conectando ahorita con lo que estaba hablando Iván, ¿no? Como ¿cómo van seleccionando ustedes cuáles son las especies que van a estar sembrando? Sí, listo. Bueno, para la primera pregunta, para determinar los espacios, yo les mostraba un mapita de Bogotá, donde pues hicimos unos filtros que tiene diferentes componentes ambientales que nos determinan las zonas que pueden ser posibles de intervenir con criterios de recuperación ecológica. A partir de ese filtro determinamos las condiciones físico-bióticas que son aptas para poder intervenir, pero ya el filtro básico fue las alianzas que hicimos con las entidades. Entonces, en la reserva Tomás Van der Hamen logramos una alianza con el IDU, nosotros firmamos un comodato con ellos. Los predios son del IDU, como saben, va a pasar la LO, iba a pasar la LO por ahí, entonces son predios del IDU. Nosotros firmamos el comodato con el IDU, el cual nos permite el uso de esos predios. Entonces, tanto la subdirección científica como nosotros podemos seguir avanzando en los procesos de restauración allá en esta zona. Y lo mismo con Mochuelo, logramos una alianza con la UAS. Ellos su principal interés es poder hacer unas medidas de compensación de los efectos ambientales contaminantes que tiene el relleno Doña Juana, y pues les interesa poder recuperar esas zonas y pues nosotros somos aliados estratégicos, entonces en esos casos aunamos esfuerzos para poder intervenir estas zonas y que nosotros podamos recuperar. Básicamente es aunando esfuerzos con las entidades, la disponibilidad de predios en zona rural no es amplia. Nosotros como entidad pública tenemos que intervenir o en espacio público o a través de convenios. No tenemos otra opción. Estamos explorando la posibilidad de poder hacer en actividades con predios privados, pero bueno, esto tiene unas complicaciones un poco más allá porque son predios privados, les estamos mejorando el predio, estos predios tienen que garantizarnos que son áreas de conservación, que más adelante no vamos a lotear, vamos a talar. Entonces, en el momento son alianzas interinstitucionales explorando el tema de privados y ya, pues el tema de cerros, ¿no? Ya con la iniciativa de la alcaldesa de recuperación de los senderos. Excelente. Dentro de esos lugares también entra el corredor verde séptimo o todavía no?
El corredor, perdón. ¿El corredor verde séptimo? No, esto, o sea, lo que nosotros estamos trabajando es netamente zona rural. Digamos Zona que ese rural. corredor, Sí, la es zona idea urbana. más adelante con el SIGAU es que podamos generar esos puntos de conectividad, ¿no? Que todos los corredores de la 26 que conectan a cerros orientales y que puedan conectar también, no sé, al río Bogotá o ese corredor que va de la Tomás Van der Hamen hacia cerros orientales o, no, o nodos básicos, digamos, como la Universidad Nacional, el Jardín Botánico, el Simón Bolívar, que podamos conectar todo eso a las zonas rurales y podamos hacer un ejercicio mucho más amplio de conectividad ecológica. Ese es un reto que tenemos a largo plazo, pero bueno, con el SIGAU ya estamos empezando. Bueno, excelente. Pues nada, yo creo que no nos dan tiempo para seguir hablando contigo. Te toca irte ya, ¿no? Arrancar. Si tenemos un minuto, creo que Valeria está levantando la mano. De una. Una pregunta rápida. Primero, gracias Carolina y gracias Iván por venir. Fue muy interesante escucharlos, aprendí muchísimo. Quería hacer una pregunta antes de que Carolina se vaya relacionada a lo que estaba diciendo Pedro y a la respuesta que diste Carolina. De ustedes como entidad pública, como el Jardín Botánico, entiendo, bueno, pues operan como en estos previos que, digamos, priorizan a través de estas alianzas. Pero tengo una pregunta de si ustedes también de cierta manera apoyan algún proceso de restauración, por ejemplo, de plantaciones con campesinos o de plantas agrícolas o de consumo con locales, como no solamente plantas, o sea, como no plantas como para el general, sino, por ejemplo, para pues como para para el beneficio de algunos particulares, sobre todo en áreas rurales, por ejemplo, en Mochuelo. O es más como no tanto especies como papa, hortalizas, etcétera, como de campesinos. Sí, bueno, en este momento nosotros solamente estamos explorando especies nativas, según se me olvidó responderle eso a Pedro, según el ecosistema de referencia. Entonces, digamos, en las Mercedes tenemos el bosque de planicie, aplicamos las especies que anteriormente conformaban ese bosque de manera inicial. Entonces, nosotros solamente en este momento estamos con especies nativas que prestan servicios ecosistémicos de manera general pues de manera común. Em, en el momento bueno, en este momento que estamos generando procedimiento para poder intervenir en predios privados, la idea es que podamos también darles opciones a los campesinos para poder generar corredores que sean autosostenibles, es decir, que ellos puedan hacer una conservación, pero que también tengan los espacios para, no sé, tener algún sistema agroforestal o su sistema agropecuario también, inclusive dentro de parcelas dentro de su mismo predio. Esa también es una de las ideas que podemos explorar, porque también nos consultaban, digamos, para generar corredores de polinizadores, digamos, con especies melíferas, pero para proyectos apícolas. Entonces decíamos, bueno, ahí podemos mezclar temas de conservación también para proyectos de consumo o hacer empresas sostenibles. Pero todo está en construcción. En este momento no hemos aplicado nada, tenemos las ideas nomás. Cuando empecemos con predios privados, full vamos a necesitar tal vez de la academia para que nos ayude mucho en la formulación y podamos generar algo muy completo y darle también la opción al campesino que no solamente proteja, cuide, sino que también tenga para su consumo. De acuerdo. Yo tengo otra pregunta, no sé si Carolina tengas que salir, igual creo que puedo. Dale, sí, ya pedí 5 minutos aquí. Ah, de una. Sí, también relacionada a esta respuesta que acabas de dar, entendí que en las actividades de recuperación ecológica, pues nos explicaron estos 4 puntos, ¿no? De preparación de terreno, plantación, mantenimiento y control de disturbios. Y en la de mantenimiento, entendí, Carolina, que después de 3 años siguen ustedes estando como muy presentes en cuanto a ese monitoreo. No sé si estoy en lo correcto, entendí 3 años, pero mi pregunta iba a
cómo es como esa distribución de responsabilidades de monitoreo y mantenimiento a largo plazo, porque creo que, por ejemplo, esto que estás diciendo ahora, como esta idea de tener esta estrategia de también apoyar plantas de consumo, cultivos de campesinos, creo que de cierta manera logra como garantizar como apropiación, pero también como monitoreo autónomo de comunidades que viven pues en donde ustedes están haciendo todos estos procesos, porque no sé si sea cuestión solamente de las fotos que vi, pero vi mucho más como solo funcionarios de UASP y del Jardín Botánico, pero quiero saber cómo es ese, cómo se involucran las comunidades como habitantes en todo este proceso, sobre todo en el proceso como post monitoreo e intervención de ustedes. Sí, bueno, nosotros más o menos tenemos un tiempo de hasta 3 años para poder hacer el mantenimiento y que el árbol pueda arrancar. Eso no quiere decir que se dé para todas las especies, pero nosotros podemos asegurar en este momento hasta 3 años. También, digamos, tanto de las necesidades de la especie como la vigencia que tenemos actual del gobierno, pues de la alcaldesa, ¿no? Tenemos 3 años y pues ese es el tiempo más o menos que tenemos para poder cuidar de los árboles. A partir de ese tiempo es muy importante lo que dices, por eso nosotros trabajamos de manera mancomunada con las comunidades. Por ejemplo, en Mochuelo estamos asociados con las juntas de acción comunal que están cerca a Mochuelo, con Patico, Lagunitas, con Kiva Alta, Kiva Baja, haciendo un trabajo con las fundaciones para que ellos mismos se apropien de la zona. Ellos nos dijeron, no tenemos en Mochuelo problemas de inseguridad, colóquenos las plantas a 5 metros de la cerca. Entonces nosotros tratamos de seguir también las recomendaciones de la comunidad aplicando unos diseños que puedan tener senderos para poder hacer recorridos interpretativos y que ellos mismos se hagan parte de este proceso. Entonces, pues la idea es que a partir de estos 3 años ellos puedan ser parte de esos cuidadores de estas zonas y pues también el propietario que es la UASP. Pero la idea es que la entidad como tal siga ese proceso porque el mantenimiento es lo más importante. Y con respecto a las actividades de seguimiento es un poquito diferente porque en seguimiento sí tenemos que estar pendientes de cómo está evolucionando la plantación, qué fauna ha llegado más, cómo está creciendo los árboles, qué especies se nos están muriendo, y así índices muy básicos que nos puedan dar luces de cómo avanza la plantación. Ya científica tiene métodos un poco más amplios y profundos de poder hacer análisis de seguimiento y monitoreo de las plantaciones, pero nosotros de manera básica hacemos ese seguimiento con periodicidades más o menos de 6 meses, mirando cómo nos avanza, cómo avanzan las plantaciones. Pero básicamente es eso, la idea es siempre sostenibilidad con comunidad, es lo más importante. Bueno, yo creo que me despido, les pido un permiso, yo les envío, Pedro les envío la presentación para que pues estén enterados. Tienen mi contacto, estoy pendiente para que programemos la jornada de plantación en Mochuelo o en Mercedes. Yo creo que más bien este año en Mochuelo. Estamos abiertos también, ustedes nos dicen cuántas personas van, allá hay que acceder pues en transporte en bus, porque pues no es fácil la llegada en transporte público, y organizamos la jornada y pues los esperamos allá para que hagan parte del proceso también. Bueno, excelente. Carolina, mil gracias. Estamos conversando Muchas gracias. y muy chévere haberles tenido hoy acá. Gracias y les pido un permiso y que sigan aprendiendo con Iván. Gracias. Bueno, chao. Chao, Carol. Bueno, muy bien, aprovechemos. Pues nada, Iván, gracias por quedarse acá un rato. Con todo gusto. No sé qué preguntas tenga el grupo en este momento. Kevin, adelante, por favor. Hola Iván, muy Hola, interesante totalmente la charla y pues me llamó mucho la atención como este tema de los disturbios, principalmente como de los factores tensionantes y todo el tema de las plantas invasoras externas. Y pues bueno, yo quería preguntar un poco con este proceso que se va a hacer de erradicación de estas plantas.
Eh, o sea, ¿cómo será más o menos el proceso? Porque pues me llegan dudas como si se quitan todas de una vez, ¿no afecta esto al terreno y a los demás, a las demás plantas? O si se van quitando como de a montoncitos, estas mismas plantas no van a ir como quemando las demás. Es como algo que me llegó a preguntar. Ok, ok. Pues el tema de control del retamo es una vaina sumamente complicada y costosa. Así como a grandes rasgos les digo, llevamos en una zona de San Cristóbal cerca de 8 años manejando retamo constantemente y todavía no lo hemos acabado. Lo que dices tú sí tiene todo el sentido. Hay unas zonas, por ejemplo, de pendiente que incluso se pueden ver en el sendero a Monserrate, que están llenas de retamo. Nos toca tener mucho cuidado con esas zonas porque si quitamos todo el retamo, pues generamos procesos erosivos porque vamos a quitar toda la cobertura vegetal que quedó. Lo que hacemos es hacer generalmente como una especie de corredores, o sea, quitamos franjas de retamo. En esas franjas de retamo podemos sembrar especies que son de muy rápido crecimiento, son generalmente herbáceas. Entonces, cuando ya esas franjitas ya tienen algo de revegetación nativa, quitamos las otras franjas que tienen retamo. Em, y la idea a largo plazo es que, o sea, este proceso que les estoy comentando tiene que hacerse cíclico, porque donde había esas nativas, el retamo seguramente va a comenzar a recolonizar. Entonces nos toca hacer mantenimientos con personal operativo, quitarlo desde raíz, porque si solo cortamos la parte de arriba del retamo, por ejemplo, esas raíces que quedan generan hasta 3 o 4 individuos nuevos. Entonces hay veces es peor si se quita solo lo de arriba y se deja lo de abajo, toca quitarlo completo, o sea, con todo y raíz. Entonces, es un proceso, sí, como por etapas. No podemos llegar a quitar todo porque vamos a causar muchos problemas, no solo erosivos, incluso alguna vez en el sendero pasó que un X contratista lo hizo así y se dio una remoción en masa complicada. Entonces fue necesario colocar pontones para controlar ahí el tema de remoción y pues dejar que el retamo creciera un poquito para que amarrara el suelo y comenzar a hacer el proceso como se debe hacer. Listo, muchas gracias. Vale. Yo quería retomar un poquito la pregunta que había hecho Valeria, creo. Sí, Valeria, sobre el tema de las comunidades. Nosotros desde la subdirección científica hemos tenido un poco más la capacidad de trabajar con comunidades. Lo que hacemos nosotros en temas de restauración con ellos es, obviamente nosotros no podemos decirles, venga, quite el papa y meta nativas porque pues eso no tiene ningún sentido. Lo que necesitamos es como darles alternativas a ellos y ellos generalmente responden a alternativas económicas. Entonces lo que hacemos nosotros es, por ejemplo, todas esas divisiones que hay entre cultivos, proponerles especies nativas que son maderables a largo plazo, vendiéndoselas como una forma, venga, eso es un ahorro para sus hijos. O sea, en 20 años ese árbol va a tener digamos que el diámetro suficiente para que usted lo pueda cortar y venderlo como madera, pero pues ya durante ese tiempo ya generó procesos de conectividad entre esa zona de cultivos y bosques aledaños, por ejemplo. Pero pues para eso hay muy poquitas especies que nosotros podemos recomendar en este momento porque no hay paquetes tecnológicos y eso está asociado con investigación. Necesitamos hacer investigación para conocer mejor los procesos productivos de las especies nativas. Gracias, Iván. Sí, súper importante. Yo tenía otra pregunta para Dale. ti. Es sobre, bueno, en algún momento estabas hablando un poco sobre esta historia de uso y esta revisión como histórica de los suelos, que creo que es súper importante para entender, pues, como cuál es la sucesión vegetal más adecuada, como para pensar. Y recuerdo que alguna vez en clase como que hablamos sobre este tema de que el suelo tiene memoria, ¿no? Ujú. Pero mi pregunta es, en canteras, después de como tantos kilómetros de remoción como de manto vegetal, ¿se podría decir que todavía el suelo tiene memoria o realmente, o realmente los referentes como de ecosistemas, pues de los que hablabas, como que uno debería basarse, son totalmente distintos a lo que realmente había antes? Porque es muy difícil pensar que todavía tenga memoria o bueno, no sé. Sí, claro, es que una cantera, un proceso de explotación minera es como una lobotomía a la memoria del suelo, o sea, no queda nada. Cuando se habla de memoria del suelo, está asociado a lo que yo les hablaba del banco de semillas.
Es todos esos pequeños hijitos que quedaron de todos los árboles que había antes, esa es la memoria, porque él solito puede irse recuperando. Pero pues si tú ya les has quitado todas las capas del suelo, pues ya no hay nada. O sea, eso es como les decía, como intentar sembrar encima de una piedra. Entonces ahí no hay memoria que valga, e incluso no podemos pensar ni siquiera mucho en ecosistemas de referencia, sino que nos toca es buscar algo que nos genere suelo. Cuando hablo de generar suelo son, por ejemplo, especies que tienen mucho sistema radicular, que comienzan a fracturar esa piedra, a hacer procesos de meteorización. Entonces, cuando se fractura la piedra, comienzan a quedar pedacitos de piedra, que eso se revuelven luego con materia orgánica, con cosas que van quedando y se van generando pues procesos de conformación de suelo. Pero eso toca escoger unas especies que incluso pueda que no sean nativas, pero pues con todo el cuidado del mundo de que no sean invasores. Pero pues memoria ahí difícilmente. Y, perdón, no sé si alguien más quiere hacer otra pregunta, pero algo muy rápido sobre esta respuesta, ya lo último. No. Digamos, los musgos y los líquenes que empiezan a crecer como en las grietas, las rocas, que es como una casi nueva definición de ecosistema también de cantera, ¿no? Como otro tipo de especies que empiezan a crecer. De cierta manera, se podría pensar que también como que restauran la microbiota de los ecosistemas de canteras, como los musgos y este tipo de nuevas especies. Esas son especies que son generadoras de suelo. Es precisamente lo que te mencionaba hace un rato, como esa fracturación que se da de la roca, de las raíces de diferente vegetación, pues, de este tipo que tú mencionas. Cuando se da esa fracturación, entra agua en esas grietas, cuando hay procesos de heladas, por ejemplo, se congela, expande su volumen y comienzan a fracturarla aún más. Entonces, todo eso, esa vegetación y ese tipo de especies que tú mencionas ayudan a eso, como a generar esos procesos de generación de suelo, que pues toca hacerlo en áreas de canteras, porque pues solo hay roca. Genial. Gracias, Iván. Muchas ¿Vale? gracias. Iván, muchas gracias. Espérate, estamos con Emma, Germán. ¿Quién más tiene preguntas? Y aprovechamos de una vez como a entender cuántas preguntas puede que vayan a llegar para que también Germán pueda como organizarse desde su tiempo. Iván. Bueno, yo digo, bueno, si por ahora están Emma y Germán, ¿quién más? ¿Alguien más? ¿Habló por ahí? No, listo. Entonces, Emma y Germán, voten sus preguntas, ¿les parece? Yo voto después una tercera y ya después Iván puede como enlazar. Vale, Como, vale, perfecto. ¿listo? Dale. Listo, adelante, Emma. Listo. Primero, Iván, muchas gracias por la charla, sumamente interesante. Y tenía en realidad dos preguntas, pero ambas son en torno al agua. Y la primera es que lo que tengo entendido es que al momento que se cavan las canteras, por supuesto, se quita la capa vegetal y cuando se quita esa capa vegetal que absorbe un porcentaje muy alto de agua, se suelen inundar las canteras. Entonces, quería saber desde la restauración qué problemáticas y cómo las enfrentan con el agua, ya que como se alteró la capa vegetal y la geoforma, las dinámicas del agua son muy distintas a las anteriores. Y con eso iba la segunda pregunta, y es que no sé si este tema lo manejes también, si no, no pasa nada porque está un poco desligado, pero también quería saber de qué forma ha alterado el acueducto estos sistemas, el acueducto de Bogotá, entendiendo una escala mucho mayor, sabiendo que viene desde los páramos y que están cambiando estructuras hídricas muy grandes. Entonces, no sé si sepas de ese tema y si me gustaría saber un poco. Ok, ¿respondo a esa o esperamos las otras y miramos si se pueden enlazar? Aunque esta ya está de por sí densa. No, yo creo que vamos por partes entonces. Sí. De una. Bueno, el tema del agua. Básicamente lo que hace la cobertura vegetal es que favorece la infiltración. Cuando cae el agua, se desliza por los troncos o por los tallitos de la vegetación y se puede infiltrar. Cuando cae directamente sobre pues, suelo desnudo, lo que hace es irse de manera superficial y arrastrar sedimentos. Cuando arrastra sedimentos, se dan procesos de, sedimentación, valga la redundancia, en los cuerpos de agua, quebradas o ríos, se comienzan a acumular en el fondo, disminuye la profundidad de esas quebradas, tienen menos caudal, pero igual el mismo volumen de agua va a estar. Y como hay escorrentía superficial, va a haber aún más volumen de agua.
Entonces es ahí donde se generan, por ejemplo, procesos de inundación, porque pues las dinámicas del flujo cambian totalmente, ya no hay un aporte recurrente o constante de agua a la quebrada o río, sino se va todo de una, después de un aguacero todo se va a la quebrada y pues no hay forma de contenerlo. Entonces, es básicamente es eso, como el tema de infiltración, hay un tema que es erosión por splash, que es básicamente cuando cae la gota de agua, levanta pues cualquier tipo de suelo desnudo que haya ahí, y eso comienza a generar también como unas microgrietas que con el tiempo se convierten en cárcavas grandísimas. Y después eso se convierte pues también en remociones en masa. Eso por el lado pues de las problemáticas de erosión derivadas del agua. Y el tema de acueducto realmente no conozco como detalles de, digamos, de las alteraciones. Sé que hay temas de desvío de flujos de agua, que pues sí han tenido algunas problemáticas, sobre todo con privados y cultivos, pero pues creo que no, son apreciaciones personales que no creo que sean convenientes en este momento. Pero no, detalles de lo del acueducto que mencionas no tengo realmente. Vale, Iván, ¿y conoces a alguien que pueda saber del tema? En el jardín botánico, yo creo que eso más fácil lo consigues en Secretaría de Ambiente, porque ellos manejan mucho más ese tema interinstitucional. Perfecto. Gracias. ¿Vale? Bueno, mi duda era más, tiene que ver también relacionado con el tema del agua, pero más por el tema como de grupos funcionales. Y es Ajá. como, hay un grupo funcional que digamos de plantas o lo que sea, que sea capaz como de infiltrar más el agua, o digamos esas funciones están limitadas a temas como conexión ecológica y digamos, como hay como una categoría de grupos funcionales que ustedes tienen y si yo le doy clic puedo acceder y mi segunda pregunta va ligada a eso, ¿dónde podríamos, digamos, acceder a esa información de grupos funcionales, sobre todo para ecosistemas de referencia acá en Bogotá? Ujú. Debería existir, y será buenísimo que existiera porque nos facilitaría la vida un montón a los que hacemos restauración. Pero es parte de lo que les hablaba al final. Hay muchas cosas que hacen falta hacer. Obviamente, pues uno ya conoce un poquito como algunas especies que ayudan a la infiltración. Por ejemplo, las especies que tienen follaje más grande, obviamente tienen mayor cantidad de hojas, captan un poco más el agua. Y las especies que, por ejemplo, la corteza, las grietas de la corteza es un rasgo funcional. Cuando hay muchas grietas en una corteza, facilita que el agua baje un poco más despacio y pues va a haber una infiltración más eficiente al suelo. Entonces, pues yo son cosas que uno conoce por experiencia, por algunas investigaciones, pero no es que exista una base de datos donde uno puede decir, bueno, especies que me favorecen la infiltración y me salga ahí el pool de especies, difícilmente debería, sería buenísimo, pero no existe. No existe y hace falta, pues hace parte de los procesos que hacemos en restauración, en investigación, que es como generar toda esa lista de rasgos funcionales que tiene una especie, que son millones de rasgos, y poder sistematizarlos de alguna forma que sea un poco más factible encontrar esa información para el diseño de los procesos, que no se quede en un informe técnico archivado en un cajón en una biblioteca que nadie revisa, sino que sea algo de verdad pues, que esté en concordancia pues, con la evolución tecnológica, mejor dicho, que esté en una aplicación, que esté en una plataforma, lo que sea muy fácil acceder a eso, pero no existe. Bueno, muy bien. No sé si hay más preguntas o si Germán tiene una pregunta de seguimiento a esto. No, pues veremos si alguien más tiene. Bueno, yo sí le boto un par de preguntas que van rápidas. También como desde el lado especulativo, ¿no? Pero, no sé, pues Bogotá, ¿no? Son toneladas que uno quiera de biomasa en residuos orgánicos circulando por ahí, llegando a ciertos lugares donde tal vez no debería estar. ¿Qué posibilidad hay, digamos, de hacer restauración de suelo, o por lo menos recuperación de suelo en canteras, a través de residuos orgánicos, ¿no? O sea, si uno tuviera, por ejemplo, proyectos de vivienda
que generan muchos residuos orgánicos y se organizan, ¿no? O barrios, por ejemplo, como Soratama o San Cristóbal Norte, que tienen canteras cerca, y en vez de que esos residuos se vayan a Doña Juana o terminen no sé dónde, se arman como unas grandes composteras barriales que empiecen como a hacer, sí, como medio comunitario para la regeneración de suelo. Bueno, sí ha habido experiencias de temas de composteras comunitarias. No se ha hecho, digamos que a nivel de residuos de la casa, me refiero como por ejemplo los residuos de comida y ese tipo de cosas, porque los derivados de la descomposición de esos residuos, digamos que sirven un poco más de pronto para complementar suelos que ya existen, o suelos que ya tienen alguna capa orgánica natural. Lo ideal para comenzar a generar capa orgánica ideal en temas de restauración es de pronto que vengan de vegetación eh, no procesada. Es decir, por ejemplo, cuando hacen podas de los árboles de las vías o cuando hacemos, por ejemplo, el control del retamo, hicimos algunas pruebas piloto para poder generar compost a partir de residuos de retamo que salen un montón de residuos. Entonces se hizo una prueba, sin embargo, pues de hecho está en estudio, hay un artículo que vamos a publicar de algunas, del estudio que hicimos de compost, porque la semilla, por ejemplo, es muy chiquitica. Entonces, si vamos a llevar compost llenos de semilla, pues vamos a hacer es regar retamo. Entonces, pues requieren unos procesos bien detallados para poder destruir esa semilla y que nos sirva de compost. Digamos que ese sería el compost ideal para comenzar procesos de recuperación. Pero hay una cosa entre suelos que, digamos que tú tienes la piedra, si le pones compost encima, no va a hacer mucha cosa, porque digamos que ahí no hay una microbiota de suelo que comience esa cohesión entre roca y el compost. Se necesita que ya haya una especie de generación natural del suelo que se hace a partir de la fracturación y la aporte de biomasa, pero más de caída de hoja de árboles que ya estén plantados o arbusticos que estén plantados, para que se dé como esa cohesión entre compost y un área tan degradada como las composteras. Ya, entiendo. Digamos, o sea, en ese sentido, podría ser es como un impulsante que entra pues, en una etapa posterior, después de empezar a recuperar algo de suelo. Claro. Okay. Exactamente. Y en esa línea tengo una pregunta con el eucalipto y las acacias, bueno, los pinos, ¿no? ¿Han sido estos generadores de suelo? O sea, desde los años, comienzos del siglo XX, que se ven esas imágenes, esas primeras imágenes de los cerros sin cobertura vegetal, y empieza, digamos, a introducirse el eucalipto en las cuencas hidrográficas y demás. Y hoy en día, pues, tienen todas unas problemáticas, pero podríamos hoy decir, casi 100 años después, o un poco más de la siembra, esos primeros especímenes en los cerros, que ha sido, digamos, un éxito en términos de largo plazo de restauración ecológica, que fueron como, están brindándole esa primera capa de biomasa. ¿Cuál es ese rol un poco del eucalipto en esta mirada, digamos, a largo plazo de una restauración tal vez inclusive accidental y a lo mejor ingenua? O mejor dicho, un poco la pregunta es desde ahí, ¿no? El eucalipto, sí, ¿en qué anda? No anda. ¿En qué ha servido el eucalipto, el pino y sobre todo estas dos? Porque la acacia realmente sí es una invasora reportada, es una especie bien complicada, muy similar al retamo. Digamos que el eucalipto y el pino no. ¿Para qué han servido? Para evitar procesos erosivos, porque pues sí generan un sistema radicular importante, amarran el suelo, favorecen infiltración, pero a nivel de generación del suelo no. ¿Por qué? Si ustedes van, por ejemplo, a una plantación de pino, ustedes ven unos colchones de acículas gigantescos. Es una vaina así gigante, esa vaina no se degrada. De eucalipto pasa muy similar, aunque no tan grave como el pino. Como esas especies no son de acá, la microbiota del suelo no tiene los microorganismos asociados a la descomposición de esas hojas. Por eso esa descomposición es demasiado lenta. Entonces no hay aporte de materia orgánica. O sea, la materia orgánica se aporta en el sentido que se pueda degradar. Y si no se degrada, si nuevamente se acumula, pues simplemente lo que va a causar es como que impide que entre luz, que entre agua al suelo, acidifique el suelo, precisamente por esas mismas condiciones. Entonces, pues ha servido para que no se erosione,
pero a nivel de restauración, cero. O sea, no se puede decir que haya generado ni siquiera un proceso inicial de restauración. Digamos que fue un proceso de control de erosión más que de otra cosa. Ahora toca jugar con eso, que es lo que hacemos ahorita en un estudio que estamos haciendo también. No podemos decir, bueno, ya están ahí, nos toca convivir con eso, nos toca buscar cómo restaurar a partir de lo que ya existe. Entonces estamos buscando como estrategias para que esos cultivos, esas plantaciones grandes de eucalipto y pino, nos sirvan como especie de niñeras para especies nativas. Entonces aprovechar que ya generan sombra, que ya generan como una especie de microclima e intentar generar cobertura de nativa abajo en ese sotobosque. Ya cuando estén grandes, pues ya se pueden cortar porque ya hay una cobertura. Pero si se dejan ahí, nunca uno puede decir que eso generó nada, porque no. Ya. Y la población, digamos que se reproduce muy rápido, o sea, es más, o sea, se propaga más rápido el eucalipto que los árboles viejos se van cayendo. Entonces, digamos que por un sistema, digamos, de claros de bosque sería imposible que hubiera una asociación ecológica natural donde empezaran a llegar nativos a colonizar esos lugares. Exactamente, y el paso de fauna también es muy limitado, porque pues no toda la fauna en cuanto a polinizadores y dispersores pues está asociada a pino o eucalipto, entonces pues no vamos a tener como un flujo energético, entonces pues no, va a ser zonas como islas de zonas reforestadas pero no restauradas. Y en conclusión, o sea, no le aporta nutrientes al suelo, pero sí le aporta a la cohesión del suelo. Exactamente, exactamente, entonces requiere procesos de restauración bajo bosque. Ok, muy bien. Bueno, pues nada, Iván, creo que por ahora no veo más preguntas. Y nada, pues estaremos haciendo una salida de campo también a una cantera y sería muy chévere invitarles a que nos acompañen desde el Jardín Botánico. Iremos también con un grupo de personas de biología y si la gente de Secretaría de Ambiente se quiere pegar también, etcétera. Entonces, pues yo le pido su contacto a Carolina también y le escribo pues como los detalles y tal. Ah, no, súper, no, sería genial poderlos acompañar y pues igual todas las zonas que podamos ver y que podamos de pronto compartir ideas de investigación, pues todo es bienvenido y pues lo que necesiten, pues yo les comparto la presentación también, mi correo y cualquier duda que tengan, pues genial, o sea, me encanta poder pues transmitir lo poco que sé. Bueno, nada, pues muchas gracias por compartir conocimiento hoy con nosotros. Estaremos, pues nada, enlazándolo en las demás actividades del curso, también la entrega final y demás, para que si se quieren pasar, yo creo que la entrega va a ser presencial en la universidad, pero podemos gestionar permisos y todo lo demás. Entonces, pues ahí estamos conectados. Vale, bueno, con todo el gusto del mundo. Vale, Iván, mil gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Iván. Hombre, Pedro, muchas gracias, muchachos. Que estén muy bien.